Fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, fuente de agua viva. Gracias damos al Padre Jehová de los ejércitos, gracias al Hijo amado Jesucristo y gracias al Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la deidad, por permitirnos llegar a ustedes a través de Dios Fuente de Poder Televisión, con lo mejor del cielo para ti. Ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el merecedor de toda la alabanza y de toda la honra en Dios Fuente de Poder Televisión. Gracias damos al Señor también porque ya son casi 18 años aquí en Telecaribe transmitiendo lo mejor del Evangelio santo, puro y verdadero para cada uno de nosotros. Hoy transmitiendo desde Weehawken, Nueva Jersey, a orillas del río Hudson, a nuestras espaldas la isla de Manhattan, Nueva York. Desde aquí, desde los Estados Unidos, Dios Fuente de Poder Televisión, con lo mejor del cielo para ti, en compañía del pastor Manuel Rojas, nuestro pastor de la iglesia Dios Fuente de Poder aquí en los Estados Unidos. Dios te bendiga, siervo de Dios. Amén, siervo, bendiciones. Estamos contentos y gozosos de que hoy podamos estar nuevamente aquí transmitiendo, gloria a Dios, para todo el pueblo, para toda la teleaudiencia, para todos los hermanos que se encuentran juntamente con nosotros en estas mañanas de Dios Fuente de Poder. Un despertar en Dios Fuente de Poder Televisión, ese amanecer para recibir la palabra del Señor, para recibir ver cómo Dios se glorifica, cómo Dios se manifiesta en las diferentes obras, Dios Fuente de Poder y en todo lo que el Señor viene haciendo y ha venido haciendo aquí, especialmente en los Estados Unidos. Muy contentos con el Señor, porque Dios nos está entregando nuevas victorias a este pueblo de los Estados Unidos, con este nuevo lugar, este nuevo sitio que el Señor nos está regalando, que el Señor nos ha dado, un nuevo templo donde estamos celebrando para la gloria del Señor escuelas dominicales aquí en Nueva York. Aquí a nuestras espaldas, no solamente en Nueva Jersey, sino que ahora Dios ya tiene un nuevo lugar donde su abrigo, su cubierta está para todas esas almas, todas esas vidas que se encuentran allá del otro lado del río Hudson, donde Dios en su misericordia tiene mucho pueblo y hay mucha necesidad. El Señor nos ha regalado una nueva escuela dominical. Estamos celebrándolas cada domingo para la gloria y honra del Señor, ahí en la Hudson Boulevard. Este lugar es el segundo piso de un salón con capacidad para unas 150 personas aproximadamente. Y Dios en su misericordia nos ha regalado este sitio con mucha comodidad para que todo el pueblo que está cerca aquí del área de Corona, Queens, en todo el sector de Corona, Queens, de Queens, en toda esta área de Flushing, gloria al Señor, a Jamaica, Queens, toda esta área de Nueva York, aquí desde Manhattan hacia allá, es muy fácil llegar. Es un lugar bien centrado, un lugar bien central, donde se puede llegar en tren. Usted sabe que la movilidad aquí en Nueva York es en tren, es una movilidad, es bien fácil moverse en tren. Entonces ahí usted coge el tren 7 y se baja en la estación, en la Roosevelt, en la estación de la Hudson Boulevard, en la esquina de Hudson Boulevard con la Roosevelt Avenue. Ahí se baja el tren 7 y a 2 cuadritas en la Hudson Boulevard número 3515 tenemos este lugar. A partir de las 4:30 de la tarde, todos los domingos vamos a estar en este sitio para la gloria y honra del Señor, festejando nuestra escuela dominical Nueva York. Aleluya. Dios Fuente de Poder en Nueva York. 4:30 de la tarde todos los domingos en la sede Dios Fuente de Poder Nueva York para la gloria del Señor. Hay mucho más. No te muevas de la sintonía porque esta bendición apenas empieza. Jesucristo es, fuente de agua viva. Y hoy continuamos con la segunda parte de la enseñanza que iniciamos en el programa anterior titulada Dios es nuestro gran guía. Dios es nuestro gran guía. Hoy segunda parte. Y leemos nuestro texto guía en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, que dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué maravillosa esta palabra, Pastor Manuel. Saliendo Israel de la cautividad de más de 430 años de Egipto,
Dios, que es quien los saca, el Padre, Jehová de los ejércitos, entonces les ofrece su guía. Les dice, no solamente los he sacado, sino que ahora les ofrezco la guía, los voy a orientar en todo este camino. Ese camino significaba una nueva etapa que ellos empezaban, un nuevo andar, una nueva vida. Claro que sí, nuevos comienzos. Y además de eso, iban a alcanzar una meta, la tierra prometida. Estaban desorientados. ¿Qué iban a hacer? Necesitaban la guía del majestuoso, del todopoderoso, del gran yo soy. Y el Señor estaba ahí, de día en columna de nube y de noche en columna de fuego, a guiarlos por todo el camino. Pero el Dios de los cielos les iba a trazar el camino, los iba a orientar en la columna de fuego de noche y en la nube de día. El guía perfecto, el Señor. Aunque el camino sea difícil, aunque el panorama sea difícil, lo que tengamos por andar, pero si contamos con el Dios de los cielos, la guía va a ser perfecta. Este mismo Dios de ayer entonces es el mismo Dios para hoy, para usted y para mí, para guiarnos. Y el Señor nos ofrece, como aprendimos en el mensaje anterior, su guía a través del Espíritu Santo a sus hijos, a los que somos hijos de Él, y también a los humildes. Pero hoy vamos a aprender una parte más de esta enseñanza. Dios es nuestro gran guía. Pastor Manuel, ¿a quién más guía el Señor? Gloria a Dios. Veíamos cómo el Señor, por medio de su Espíritu Santo, guiaba primeramente a los hijos de Dios, Amén. guiaba a los humildes. Y hoy vamos a aprender a quién más guía el Señor por medio de su Espíritu Santo. También dice la palabra de Dios que también guía a los dóciles. A los dóciles. A los dóciles. Gloria a Dios, a los ¿Y dóciles. quién es el dócil? ¿Quién es el dócil? Dice la definición que es aquella persona que acepta con agrado hacer lo que se le manda y que es fácil de educar. Aquella persona que acepta, y no solamente lo acepta con agrado, y que es una persona que es fácil de educar, fácil de guiar, fácil de aceptar, gloria a Dios, la voluntad de quien lo está guiando. Ese es el dócil, Ese quien es el se deja dócil. guiar. Ese es el Gloria dócil. a Dios. Gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor en Hechos, capítulo 13, verso 22. Dice la palabra, quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vemos, gloria a Dios, cómo el mismo Señor da testimonio de David, una persona que hará todo lo que el Señor manda, todo lo que Dios manda. David era dócil. Y no solamente David era dócil porque hacía todo lo que el Señor le decía, gloria al Señor, sino que aparte de eso, él buscaba la guía de Dios. Es que en esa docilidad, el ser dócil para el Señor, no es solamente que yo acepto con agrado, sino que también busco esa guía del Señor. Yo necesito que Dios me guíe. Cuando usted busca la guía de Dios, usted dice, yo necesito que Dios me guíe. Usted está entregando delante de Dios, está demostrando esa docilidad. Así si el Señor quiere que usted tenga en su corazón, así como Dios quiere que tengamos un corazón, como el corazón del rey David, un corazón dócil, que agradaba a Dios. Precisamente por eso el Señor se agradaba tanto de David, porque aquel buscaba la guía del Señor, buscaba que Dios en todo le guiara, en todos los caminos que él emprendiera, tenía que haber la guía del Señor. Para él poder tomar una decisión, una determinación, estaba siempre lo que Dios opinaba. Siempre tenía en cuenta qué opina Dios. ¿Será que Dios quiere que yo tome esta decisión? ¿Será que Dios quiere que yo tome este camino? ¿Será que esto es lo que Dios, cómo Dios está viendo esta situación? Usted y yo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, siempre tenemos que tener presente, nunca se nos puede olvidar qué opina Dios de mi paso, de mi andar, de mi vida, de mi mover, de todas las situaciones y circunstancias que me están rodeando. Tengo que tener presente qué cree Dios, qué piensa Dios, qué opina Dios. Gloria al Señor. Y eso es estar dispuesto también a que Dios guíe mi vida. En la docilidad tengo que estar dispuesto. Dios me tiene que guiar.
yo tengo que estar dispuesto a aprender, a corregir, porque no es solamente el entenderlo, el aceptarlo, sino empezar a corregir mi andar. Yo corrijo mi andar conforme a la enseñanza del Señor. Si llevo una vida que no está acorde a las enseñanzas que Dios tiene en su palabra, yo debo corregir mi vida para que Dios pueda entonces actuar sobre mí, para que pueda yo vivir en las victorias que Dios tiene para mí. Gloria al Señor. Leemos también 1 Samuel, capítulo 23, verso del 1 al 5. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Aleluya. Vemos cómo David estaba dispuesto a ser guiado por el Señor. Y aunque había una gran adversidad, y aunque todos los consejeros de David, los que lo estaban rodeando, los que estaban con David, estaban llenos de temor, estaban llenos de miedo, David estaba confiado, tranquilo. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo recibamos por medio de la guía de Él. La guía de Dios nos tiene que traer confianza, nos tiene que traer tranquilidad. Usted y yo vamos tranquilos y confiados porque Dios nos está guiando. Y aunque se vea el panorama difícil, aunque lo pueda ver el mundo difícil, porque tiene miedo, porque el mundo está lleno de miedos y de temores. Por eso Dios quiere que usted y yo vivamos en la fe, porque la fe es confianza, es tranquilidad. Confiados en el Señor y en su palabra, podemos nosotros alcanzar todas sus promesas. Entonces David estaba tranquilo, confiado. ¿Y qué hizo David? Al ver un pueblo que también estaba lleno de temor, volvió y consultó al Señor. Y Dios volvió y le confirma al Señor: ciertamente le dará la victoria, ciertamente te daré la victoria, le dijo. Y David feliz, tranquilo, entonces dijo: vamos a pelear porque tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Y el resultado? Aleluya, una gran victoria, libró al pueblo. Amén. Libró al pueblo. Y no solamente eso, llevó un botín adicional. Eso es lo que usted y yo recibimos. No solamente Dios nos va a guiar en lo que estábamos esperando, sino que hay una adición. Es que ese es el Dios que tenemos, un Dios de misericordia, que nos adiciona un poco más de lo que estábamos esperando, un poco más de lo que usted y yo estábamos esperando que Dios haga en nuestras vidas. Dios va a hacer un poco más, porque Él va más allá, es el Dios de la abundancia, el Dios de la misericordia, gloria al Señor. Entonces tenemos la guía de Dios, aleluya, aquellos que son dóciles, siervos, aquellos que son dóciles para el Señor. Pero también Dios guía y orienta a quienes le consultan, a quienes le tienen en cuenta, a quienes le consultan. Y vamos a mirar precisamente con respecto a David, Pastor Manuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel 2, 1 en adelante dice así: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con sus familias, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Gloria a Dios. David era dócil, como nuestro pastor Manuel nos enseñaba, y por eso recibía la guía de Dios. Pero ¿cómo él hacía para recibir la ayuda de Dios? La condición era su corazón dócil, blando, que se dejaba guiar por el Señor, se dejaba enseñar, conducir. Pero ¿cómo lo hacía? Consultando a Dios. ¿Y qué es consultar? Consultar es pedir opinión o consejo sobre una determinada materia. Pedir opinión o consejo a otro sobre determinada materia para que nos oriente, para que nos ayude, porque solo no podemos. Eso es consultar. Ese era el corazón de David.
David le consultaba a Dios, como hemos aprendido aquí. Le consultó al Señor. Señor, ¿a dónde subiré? ¿Qué debo hacer? Y el Señor le dio las pautas. Debes moverte. ¿A qué ciudad? A Hebrón. Y fue en Hebrón precisamente donde fue ungido por rey. El plan de Dios era llevarlo a Hebrón, porque era la ciudad donde iba a ser ungido por rey. Dios lo guió. Recordemos que David había sido ungido por rey cuando era adolescente. Era el cumplimiento ahora del tiempo. David tenía 30 años. Era el cumplimiento de esa palabra, era el cumplimiento de una promesa. Gracias a la guía del Señor, gracias a la orientación del Señor. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró David? Repito, consultando a Dios. Y consultar es pedirle la opinión, el concepto a otro para que nos ayude en una materia. Al Dios de los cielos se le consulta. Al Dios de los cielos se le pide guía. Al Dios de los cielos se le pide ayuda, como David. Dice la palabra del Señor también en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17, lo siguiente. Segundo libro de Samuel 5:17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Bendito Dios, perfecto la guía, maravillosa, extraordinaria. David en otra ocasión ahora se va a enfrentar a los filisteos. Recordemos esto, me gusta enfatizar y aclarar esta parte. Los enemigos de David aquí en este momento eran los filisteos. ¿A quién había vencido David hace muchos años atrás? A Goliat, al gran jefe, al gran paladín de los filisteos. Los filisteos respetaban a David. David tenía respeto, tenía fama, tenía renombre ante los filisteos, pero David no confiaba en eso. David no confiaba en sí mismo, ni en su fama, ni en su experiencia, ni en que tenía esa historia ante los filisteos. No, David confiaba en Jehová. Y David le consultaba todo a Dios. Él buscaba su guía, su orientación. Señor, ¿qué debo hacer contra los filisteos? ¿Subiré contra ellos? ¿Pelearé? Claro que sí. Y los vencerás. Lo guió perfectamente, porque le consultaba. Aprendimos en el segmento pasado que le pidió en la consulta a dónde ir. Y el Señor lo guió a Hebrón y ahí fue ungido. Ahora le pidió en consulta qué debía hacer ante los filisteos. Y el Señor le dijo, enfréntalos, te respaldaré. Y la victoria vino. ¿Cuántas batallas estás librando? ¿Cuántas situaciones difíciles estás viviendo? Te toca confrontar a muchos pueblos, a muchos amigos, muchas familias, nos ha dicho el Señor, se encuentran en batallas, en luchas y no saben qué hacer. Consúltale a Dios. Acércate al Señor y consúltale, benditos a Dios, porque este Dios de los cielos de ayer es el mismo de hoy. Consúltale, pregúntale, Señor, ¿qué debo hacer? Acércate a Él. Si no estás convertido, si no has entregado tu vida a Cristo, el Señor nos enseñó en el programa pasado que debemos entregarle la vida al Señor Jesucristo. Hacernos hijos de Dios recibiendo a Cristo para que la guía del Espíritu Santo nos oriente. Consúltale, pregúntale al Señor y el Señor te va a orientar. Porque este Dios de la Biblia tiene oídos para oír, pero también tiene boca para hablar. Pregúntale al Señor, ¿qué debes hacer? ¿Cómo hacer con tu familia, con tu vida? ¿Qué decisión tomar? Y el Dios de los cielos te va a guiar. Aleluya es su nombre. Estamos aprendiendo esta temática tan importante para nosotros como creyentes y cristianos. La guía de Dios. Dios, nuestro gran guía. Pero ¿a quién es más, Pastor Manuel, guía al Señor? También guía a los que están de acuerdo con Él, ¿cierto? A los que están de acuerdo con Él. Eso es importante. Gloria a Dios. Aquellos que se encuentran de acuerdo, que cuando Dios les dice, les habla y les da su guía, entonces uno está de acuerdo con el Señor, está conforme con lo que Dios nos está diciendo. Gloria al Señor. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, verso 9 al 17. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para que destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Gloria al Señor. Vemos cómo el Señor le dio pautas a Noé y le dijo paso a paso cómo debía ser el arca. Gloria al Señor. Vemos cómo Noé estuvo de acuerdo con todo lo que Dios le hizo y lo siguió al pie de la letra conforme a la voluntad del Señor. Eso es estar de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo con Dios es cuando Dios nos da pautas, nos da un camino a seguir, donde Dios nos habla por medio de su palabra y nos dice claramente cuál es su voluntad. Allí está la guía de Dios. Entonces Dios puede glorificarse cuando nosotros entendemos que debemos hacer paso a paso conforme Dios ha dictaminado para nuestras vidas. Vemos que esa es una bendición que podemos tener, gloria a Dios, en la guía del Señor. Tenemos a un Dios que nos guía cuando nosotros entendemos claramente que el estar de acuerdo con lo que Él nos dice por medio de su palabra, entonces podemos alcanzar las metas, las victorias. Gloria al Señor. Ahora dice la palabra de Dios en Amós 3:3, estarán o andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Eso es lo que el Señor quiere, gloria a Dios, que nosotros podemos caminar junto a Dios, podemos ir junto con Él. Su compañía, su presencia, su ayuda está para los que están de acuerdo con Él, de acuerdo con su voluntad, están de acuerdo con su palabra, gloria al Señor. ¿Por qué hay mucho pueblo de Dios que no se encuentra en las victorias del Señor, que se encuentran tropezando, llevando un tropiezo aquí y un tropiezo allá? Nada les sale bien, siempre hay un problema, una dificultad en su camino, porque no están de acuerdo con el Señor, porque muchas veces no están caminando junto con el Señor. Creemos, parece que realmente estuviéramos caminando con el Señor, pero ahí en nuestro corazón muchas veces renegamos de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios nos ha dicho. Muchas veces el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, yo quiero esto para tu vida, este es el camino que tú debes seguir, pero nosotros entramos como en una terquedad en nuestro corazón y no nos ponemos de acuerdo con Dios. Queremos que Dios se alinee a nuestra voluntad, mas nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios. Y realmente, siervo, la victoria está en donde nosotros aceptemos realmente que el estar de acuerdo con Dios no es que Dios se alinee a nosotros, sino que usted y yo, nosotros nos alineemos a un Dios de misericordia. ¿Quién más que Él para saber cuál es el verdadero camino? ¿Quién más que Dios? Gloria al Señor, que nos creó para saber realmente qué es lo bueno para nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces el estar de acuerdo con Dios, esa es la gran victoria para recibir guía de Dios. Aleluya. Y la palabra del Señor nos enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, hablando del Señor Jesucristo de las señales antes del fin, Pastor Manuel y queridos televidentes, que estos días que preceden al fin serían semejantes a los días de Noé. Y hay algo muy particular aquí que resaltar, y es que si dice que estos días últimos que preceden a la venida del Hijo del Hombre son semejantes a los días de Noé, es porque debemos estar pendientes de la vida de Noé, atento a la vida de Noé. Y Noé caminó con Dios, como decía el pastor Manuel, porque estaba de acuerdo con Dios. Y al estar de acuerdo con Dios, claro, Dios estaba presto a guiarlo, a orientarlo. Y lo guió a construir el arca, como leía nuestro amado pastor. Lo guió a guardarse de un diluvio del tiempo de juicio como hoy día. Hoy día estamos viviendo tiempos de juicio de Dios y se avecinarán tiempos de mayor juicio. Necesitamos guía de Dios, pero ¿a quiénes guía el Señor? A los que están de acuerdo con Él, como Noé,
Noé hizo todo lo que el Señor le estableció. El arca a la medida, a la altura, a la anchura de la madera que Dios le estableció, porque era un hombre que estaba de acuerdo. Caminó con Dios porque estaba de acuerdo en todo. El desacuerdo impide que Dios nos guíe, pero el acuerdo con Él nos facilita, como hemos estado desarrollando, el que Dios nos guíe y nos oriente. Tiempos similares a los de Noé, necesitamos guía de Dios, necesitamos orientación de Dios, y para eso debemos estar de acuerdo 100% con nuestro Dios. Así que hoy hemos aprendido una parte más a quién guía el Señor, porque Dios es nuestro gran guía. Dios es nuestro gran guía y Él guía, aprendimos hoy, a los que le consultan, como David, le preguntan, le indagan y piden su dirección. A esos guía el Señor. Gloria a Dios porque lo tienen en cuenta. Y también a quién más guía el Señor. Y a los que estamos de acuerdo con Él. Y a los que estamos de acuerdo con Él, como Noé. Es importante esto. El Dios de los cielos ofrece su guía a los que le consultan y a los que estamos de acuerdo con Él. Es tiempo de orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Usted es el dueño de la palabra. Toda la honra y toda la gratitud para usted, Señor. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos tu guía, Señor. Oh, Dios mío, te preguntamos, te consultamos como el rey David por todo, por la familia, por lo personal, por lo espiritual, por la salud, por todas las áreas de nuestra vida. Te preguntamos, Señor, guíanos. Guíanos, Señor, guía al pueblo, guía a nuestros amigos y hermanos, pero también, Señor, nos ponemos de acuerdo contigo, aceptamos tus parámetros, aceptamos tu voluntad, tu palabra, estamos de acuerdo, Señor, para recibir tu guía y orientación, Padre, en el nombre de Jesús así sea. Aleluya su nombre. El Señor le ha hablado a mucho pueblo del Señor, mucho pueblo de Dios con las manos en la cabeza, angustiados, con las manos en la cara, llorando, me los mostraba el Señor, desesperados, sin saber qué hacer, y se dicen en el corazón, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, y el Señor por esta palabra los guía, los orienta, les insta a que lo consulte. Consúltale, pueblo de Dios, pregúntale al Dios de la Biblia, háblale al Señor, indágale, dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que haga? Señor, hago esto, no hago aquello, dirígeme, Señor, y el Dios de los cielos te va a responder. Me mostraba el Señor cómo caían desde el cielo, aleluya, teléfonos, muchos teléfonos, y el Señor me decía, consúltale, iglesia, que le consultes, que lo busques en consulta, que le preguntes, porque el Dios de los cielos te responderá y te guiará. Bendito el que vive para siempre. Pero también el Señor le ha hablado a mucho pueblo de Él, mucho pueblo de Dios, que ha estado, pastor, en contradicción con el Señor, en batalla, en oposición. Y entonces le han reclamado, Señor, ¿por qué no me guías? Y Dios le ha respondido, porque no se han alineado a su palabra, no se han alineado a su voluntad, no han acogido la voz de Dios. Y por eso la guía del Señor está cerrada, la boca de Dios está tapada para ti. ¿Por qué? Porque has estado en desacuerdo con el Señor. Batallas, luchas, oposiciones y contradicciones en tu corazón. Pero te has rendido, te has humillado, le has pedido perdón al Señor y la guía de Dios vuelve a ti, me decía el Señor. Vuelve la guía del Señor porque has dejado la controversia con el Señor, la contradicción con Él, la oposición con Él. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias por tu palabra, pero también oramos, Señor, por los necesitados, por los angustiados, por los afligidos, por los enfermos, múltiples de afligidos están recibiendo el consuelo, la fortaleza, la guía, la ayuda del Dios de los cielos, mucha guía del Señor. Me mostraba el Señor la nube de día y la columna de fuego de noche sobre su iglesia y sobre su pueblo y sobre sus siervos y sobre sus siervas, que también muchos siervos y siervas del Señor han estado angustiados, y el Señor me mostraba la nube de día y la columna de fuego de noche para estos siervos y siervas, para guiarles y orientarles en el camino. Gracias damos al Padre, aleluya. Gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo de Dios por permitirnos esos 30 minutos de Dios Fuente de Poder por aquí por Telecaribe. Si en 8 días el Cristo de la Gloria no ha vuelto por nosotros, nos volveremos a ver por Dios Fuente de Poder, Televisión. 18 años al aire por aquí por Telecaribe. Hoy desde Weehawken, Nueva Jersey, Estados Unidos. Mañana desde cualquier parte del mundo para la gloria del Señor. Nos acompañó el pastor Manuel Rojas, pastor de nuestra iglesia Dios Fuente de Poder, Nueva York, Nueva Jersey. Dios le bendiga y Dios le guarde. Fuente de agua viva.